Sí, claro. María Guadalupe, buenas tardes, bienvenida. Durante aproximadamente 20 minutos, mis compañeros consejeros, doctor Ciro Murayama, doctor José Roberto Ruiz Saldaña y su servidora, trataremos de conocer aspectos ya personales y de cómo se desempeña o pudiera desempeñarse como órgano integrante del órgano colegiado en el organismo público local en Aguascalientes, y sus conocimientos en la materia pues ya quedaron acreditados en las etapas anteriores. Ahora queremos un diálogo para conocer a la persona. Si la interrumpimos es simplemente para obtener mayor información o más concreta, y de igual manera usted, si considera que debamos hacer alguna aclaración para usted responder adecuadamente, también nos lo puede hacer saber. Se está transmitiendo en vivo esta entrevista para cumplir con el principio de publicidad, transparencia, y yo inicio con una pregunta derivada de una observación de partido político. Usted, al parecer, se acredita mediante testimonio notarial que usted es militante de un partido político. ¿Qué puede comentarme al respecto? Primero que nada, buenas tardes, maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, doctor Ciro Murayama Rendón, doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Así es, yo detecté esta situación aproximadamente a mediados de marzo de este año y acudí al partido político a solicitar mi baja. Yo pretendía participar como observador electoral en una asociación en la que ellos verificaban los registros partidarios porque se trabajan muy apegados a los principios rectores del instituto. Así es que detectan ellos esta situación y yo acudo al partido, solicito mi baja y tengo entendido que ahora ya hay una resolución sobre mi baja. Muy bien. ¿Usted ha tenido experiencia en la materia al formar parte del Instituto Local Estatal Electoral? ¿Sí? Así es. Platíquenos, por favor, alguna experiencia en la que se haya encontrado usted a punto de tomar una determinación para cumplir con sus funciones, pero que sintiera que estaba en un contexto adverso, sea porque lo debía de definir en un corto plazo, o en fin, alguna situación complicada para tomar esa determinación. Platíquenos la experiencia para así saber cómo reacciona usted ante entornos difíciles. Así es, maestra, doctores. Bueno, varios procesos electorales ya. Recuerdo uno en el que sí estuve bajo circunstancias adversas todo el proceso. El 2009-2010 lo inició como supervisora electoral del Instituto Estatal Electoral en diciembre del 2009. Aproximadamente a principios de mayo de ese mismo año, el jefe de organización electoral deja su cargo y soy propuesta por mi jefe inmediato, entre otras personas, para cubrir este puesto. El consejo decide por mí y acepto el reto. Ya aceptar el reto, bueno, a medio proceso electoral, ya en mayo, sí representaba mucho para mí. Había cosas que estaban un poco atrasadas, otras iban su cauce normal. Y lo acepto y comienzo a tratar de coadyuvar con la elaboración de documentación electoral, ver que los materiales, la requisición de casillas estuviera lista. La jefatura estaba programada para tener 2 asistentes, los cuales por cuestiones presupuestales no se pudieron contratar. Así que bueno, era mía la jefatura. Más adelante, un mes antes aproximadamente de terminar para llegar a la jornada electoral, renuncia una supervisora electoral, ya no se contrata supervisora, así es que tuve que encargarme de la jefatura y de cubrir la supervisión que había quedado vacante, acompañar a los muchachos, ayudarles que estuvieran listas sus casillas, su mobiliario, su material. El Consejo General toma una decisión, rentan una bodega muy grande en la capital de la ciudad, donde se resguardan los materiales y la documentación electoral de todos los distritos. Y tampoco se puede contratar un encargado de bodega, de tal forma que como jefa de ejecución de procesos y organización electoral, estaba yo cubriendo oficina, la bodega y un poquito ayudando al Distrito 9 que se había quedado sin supervisor.
Recuerdo, yo iba de mi domicilio hacia el instituto a una reunión que tenía programada, cuando escucho en el radio que había sido objeto de violencia esta bodega. Algunas versiones decían que balazos, otros que granadas, y pues me desvío, y en lugar de irme al instituto, me dirijo hacia esta bodega. Iba muy preocupada, muy presionada, sobre todo porque había gente dentro de esta bodega, asistentes electorales, consejos distritales que se encontraban en el sellado de boletas precisamente. Llego a la zona, estaba completamente acordonada, había mucha seguridad y no se me permitía el acceso. Me tuve que identificar. A final de cuentas me permitieron el acceso a verificar. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, daños materiales. Se dedujo que fue una granada porque quedó el hoyo en la fachada de la bodega, algunos cristales rotos. Y sí fue una situación de mucho estrés. Dejé la reunión y mejor me fui a ver que los asistentes supervisores electorales a mi cargo se encontraran bien. En este mismo proceso, tengo que cubrir jornada electoral en el Distrito 9, no pude permanecer dentro del instituto, puesto que no había supervisor y había que apoyar. Me toca sesión de cómputo también en el Distrito 9, y quinto, sexto día, después de la jornada electoral, yo me encontraba ya en la bodega recibiendo de los supervisores electorales los materiales para empacarlos y tratar de reciclar lo más posible para su reutilización. Sufro un desmayo. Yo creí que ya las fuerzas de este proceso tan lleno de circunstancias estresantes me había ganado. No, me desmayó un angelito, que ahora se llama José Ángel, tiene 4 años, y con esto cerré con broche de oro un proceso así lleno de circunstancias adversas, y bueno, también la familia se cerró ahí. Muy bien, muchas gracias. De mi parte es todo. Gracias. Gracias. Oiga, bienvenida, María Guadalupe. Gracias, doctor. Usted fue supervisora de campo, jefa de campo del INEGI durante el censo. Cuénteme su experiencia. ¿Cuáles eran sus responsabilidades? Okay. Así es, doctor. Fue una experiencia muy gratificante, una experiencia pues muy, me dejó mucho. Tenía yo 5 sensores a mi cargo. El censo económico sabemos que es uno de los cuestionarios más largos, más complicados, que crean a veces desconfianza porque los dueños de las empresas, de las negociaciones, hasta de los pequeños comercios, pues están un poquito renuentes a proporcionarnos su información económica. Sí me tocó en varias ocasiones acompañar a los muchachos, ayudarles a mediar, a persuadir a los ciudadanos de que por favor nos dieran la información. Afortunadamente tuve una muy buena jefatura de campo. De la jefatura de zona siempre nos mantuvimos en primer lugar. Fuimos los que terminamos primero el censo, y una vez terminando, nuestro equipo de trabajo se dedicó a ayudar a otras zonas que todavía estaban un poquito atrasados. Sí, fue muy buena experiencia y bueno, tuve un excelente equipo de trabajo. Yo creo que no fue solo mía, sino del equipo que conformábamos esa jefatura de campo. ¿Dónde estaba físicamente? En la ciudad de Aguascalientes. La jefatura de zona se encontraba Avenida Convención y Arqueros. No, era en Aguascalientes. En Aguascalientes, sí. Toda mi experiencia profesional, soy originaria de Aguascalientes y toda la he tenido en Aguascalientes. Oiga, y dígame una cosa, ¿cuántos establecimientos cubre un sensor, les dice usted? Sí, se le denominan sensores. Tenían una área de responsabilidad. Era un censo en el que también estábamos haciendo un preconteo de viviendas. Entonces un sensor terminaba dándole alrededor de 3 vueltas a cada manzana, porque primero precontaba viviendas, identificaba establecimientos, porque sí tocábamos, y para preguntar si había actividad económica dentro de la vivienda. Porque luego resulta ser que, bueno, está la señora que es su casa, pero en la noche vende tamales, saca su mesita, o que hay costureros. Entonces eran 3 vueltas a la manzana. Primero, conteo de viviendas. Segundo, identificar si había establecimientos o si había actividad dentro de la vivienda. Y el tercero, ya levantar los censos económicos. Aproximadamente un sensor llegó a levantar hasta 350 cuestionarios. Cuestionarios que eran aproximadamente de entre 30 y 45 minutos por cuestionario.
¿Cuántas semanas o días es el levantamiento del censo económico? El censo económico es uno de los más extensos, alrededor de 6 meses más o menos estuvimos en esta actividad. Muy bien, no, pues es una actividad muy relevante. Oiga, y usted ha sido consejera ciudadana distrital. Así es. Ya nos ha contado de sus capacidades de trabajo de campo, de organización de equipos. Quisiera que me contara alguna sesión, algún debate polémico en el que al interior de un cuerpo colegiado haya usted formado parte. Sí, doctor. Dentro del Consejo Distrital, en aquel entonces, en el 2004, yo recién egresada del Centro Universitario Galilea, ya me había nacido la inquietud en la universidad por la materia electoral, así es que cuando veo la convocatoria acudo a participar en ella. Se hace un examen y resulto ser consejera distrital en un municipio, en Cocío, en aquel entonces el Distrito 9, es el municipio de Cocío. Si la zona rural se vive en Aguascalientes, pues tranquila. Sí fue un proceso electoral muy tranquilo y más que nada teníamos situaciones adversas en cuanto a que Cocío está muy cercano, ya está prácticamente en Zacatecas. Sí fue climas muy ríspidos en ese proceso electoral, hubo una granizada, había maizales devastados y la gente estaba renuente. Más que un conflicto en el órgano colegiado, lo que tuvimos fue poca participación, así es que tuvimos que salir consejeros, incluso representantes de partido, a hablar con la gente, apoyar al supervisor electoral para que lograr que participaran con nosotros como ciudadanos, ya que sí, pues bueno, la gente tiene carencias económicas y con lo que había pasado en ese invierno, en ese tiempo de lluvias que había sido pues granizada los maizales, y estaban un poquito renuentes, estaban más preocupados por su propia situación económica. Tuvimos un buen órgano colegiado, llegamos a consensos. El Consejo Distrital también tuvo una muy buena participación y la verdad es que, bueno, yo creo que con el diálogo y la mediación no hubo ningún conflicto. Muy bien, de mi parte es todo. Gracias, María Guadalupe. Gracias, doctor. María, buenas tardes. Bienvenida. Felicidades por estar en esta etapa del procedimiento. Gracias. Al principio mencionabas que te diste cuenta de la afiliación porque querías participar en una asociación o agrupación de observadores. ¿Cuál era esa agrupación de observadores? Okay. La asociación se llama Movimiento Nacional Siglo XXI. Participó este último proceso electoral con un proyecto de observación, registró 27 observadores. Ellos sí se rigen mucho por los principios, así es que ellos estaban verificando los registros, y ahí fue donde me dijeron, ¿sabes qué? Es que apareces aquí. Y al final no fui observador electoral con ellos, pero sí me dejaron ser analista de redes sociales. De parte de su proyecto era hacer un análisis de Twitter, Facebook y todo lo que era campaña, promoción del voto dentro de estas páginas. ¿Y en alguna otra asociación o agrupación participas? No, asociación civil, no. Y en esta, bueno, la participación no fue directa, fue solamente como analista de redes sociales. Claro. ¿Es cierta una información en el sentido de que un hermano tuyo es diputado local del PRI? No. ¿No señor, es cierta? No, maestra, doctores, no. ¿No tienes familiares diputados? No. ¿De ningún tipo? No, de ningún tipo. Solamente tengo un hermano, reside en la ciudad de Durango y es gerente regional de una agencia de renta de autos. Okay. Es el único hermano que tengo, somos solo 2. Entonces, diputado Fernando Díaz, nada que ver. No, ni siquiera coincidimos en apellidos. Perfecto. Y bueno, en el área que estás actualmente, en el municipio, platícanos qué más actividades y enseñanzas te está dejando esta participación. Ok, sí, doctor. Actualmente soy asesor jurídico de la Dirección de Reglamentos del municipio de Aguascalientes. Anteriormente había trabajado ya en una administración municipal como notificador externo de la Secretaría de Finanzas. En aquel entonces era trabajo pues de campo, de llevar a la gente a requerimientos.
Era un empleo eventual, termina, y con esta nueva administración, bueno, comencé a tocar puertas, afortunadamente acceden a darme una entrevista, a ver mi currículum, y se me deja como asesor. Es un empleo también eventual. Llego a hacer un procedimiento que no había hecho antes, que no conocía, es procedimiento administrativo de cancelación de licencias. Sí tengo que llevar todo un expediente por cada licencia que reúne los requisitos para su cancelación, que sea que no se están explotando sus derechos y que no han realizado la renovación, su pago correspondiente. Integro nada más los expedientes y ya el encargado jurídico, que es mi jefe, él se encarga de llevar audiencias y bueno, pasamos el expediente, lo integramos, lo substanciamos para que el secretario del ayuntamiento dé su resolución. ¿Cómo se dieron las circunstancias que hicieron posible que llegaras a ese trabajo? Okay. Sí, en noviembre del 2013, si mal no recuerdo, terminó mi contrato como notificador externo. Me quedé sin empleo aproximadamente de 6-7 meses. Sí buscando, sí llevando currículos, sí llevando documentación. Y tengo un cuñado que trabaja en Secretaría de Seguridad Pública y él logra que me den la entrevista. El encargado jurídico me entrevista, lee mi currículum y le gusta mi perfil y aproximadamente a mediados del año pasado inició con esta labor de asesor. Y en el caso de la Agrupación Asociación Movimiento Nacional Siglo XXI, ¿cómo fue este vínculo para esa pretendida actividad observadora que ya no se cumplió? ¿Quién te invitó o cómo tienes contacto con ellos? Uh-huh. Se dio mediante convocatoria. Ellos hicieron una convocatoria en la que ofrecían, estaban interesados en tener observadores electorales, ya que tenían un proyecto que estaban realizando y lo iban a ejecutar. ¿No tenías tú conocimiento de ellos, es decir, solo de la convocatoria? No, nunca había participado con ellos, no los conocía. No los conocías, pero te llamaba la atención el tema. Sí, sobre todo pues electoral toda la vida, creo que desde la universidad me nació el amor por esta materia, lo he continuado a lo largo de estos 11 años ya procurando estar en una buena otra convocatoria, incluso en 2013, bueno, no lo agregué en el currículo, fui consejera suplente, nunca se me llamó, no se me entregó un nombramiento, es por eso que no lo agregué, pero sí fui también consejera suplente en el 2013. Suplente en 2000, ¿qué dijiste? 2013. Ok, El proceso la electoral intermedia, local. Claro. Así es. Bien, pues de mi parte no habría más preguntas, María. María Guadalupe, muchas gracias por haber asistido, porque con lo que nos ha relatado, cuando menos a mí en lo personal, me da elementos para emitir mi opinión en relación a esta etapa y que en el momento en que el pleno del Consejo determine quién habrá de integrarlos, pues emitir mi opinión al respecto. Muchas gracias por haber asistido y felicidades. Gracias a ustedes, con permiso. Pase, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.